Crucé la puerta de mi casa, aún con el aroma del champán que mi unidad había vertido sobre mi nuevo emblema de coronel después de 22 años de servicio, con la mano pequeña de mi hija cálida entre la mía. Esperaba encontrar a mi marido, esperando con orgullo en su mirada. En cambio, encontré los papeles de divorcio abanicados sobre la isla de la cocina como una baraja de cartas. Alguien ya había decidido ganar, y mi marido estaba de pie junto a una mujer que no reconocía, usando la palabra soldada como un insulto en lugar del rango por él que había sangrado. No lloré. Sonreí porque ellos no tenían ni idea de en casa de quién estaban parados. La ceremonia de esa mañana había sido sencilla, tal como lo hace el ejército cuando las cosas importan. Sin fuegos artificiales. Solo una sala llena de personas que entendían exactamente lo que me había costado el nuevo rango en mis hombros. 22 años de despliegues, de cumpleaños perdidos, decenas de acción de gracias recalentadas, de aprender a dormir entre el fuego de mortero y, lo que es peor, aprender a dormir en él. Silencio cuando regresaba a casa y ésta se sentía demasiado vacía. Coronel O6. Mi general al mando prendió el águila él mismo y estrechó mi mano un segundo más de lo que dictaba el protocolo. Elizabeth dijo, te has ganado cada pizca de esto a pulso. Le di las gracias y lo decía de verdad. Pero la verdad es que mi mente ya había abandonado la sala. Pensaba en Daniel, en cómo se vería su cara cuando se lo contara, en Emily saltando de alegría de esa forma ridícula que tiene cuando está orgullosa de alguien a quien ama. No les dije a mis compañeros que la persona a la que más quería ver no estaba en esa sala. Eso no es algo que digas en voz alta frente a hombres que te acaban de ver ascender por encima de algunos de ellos. Así que me lo guardé doblado con cuidado de la misma manera que doblo todo lo que importa demasiado como para arriesgarme a decirlo incorrecto. Recogí a Emily del colegio a las 3:15 como siempre, excepto que esta vez aún llevaba mi uniforme, la tela rígida y extraña con sus nuevas insignias. Me vio a través de la valla metálica antes incluso de que aparcara, y vino corriendo con su mochila rebotando en sus hombros, su coleta rubia volando fuera de la goma. Mami, te ves diferente, dijo sin aliento, estudiando el águila en mi cuello como si fuera un rompecabezas. ¿Es nueva? Es nueva, le dije agachándome a su altura. ¿Adivinas qué significa? Sus ojos se abrieron de par en par cuando se lo expliqué. Coronel, el rango más alto que jamás imaginé alcanzar cuando tenía 18 años y firmé mis papeles de alistamiento contra los deseos de mi propia madre. Emily no entendía del todo la jerarquía militar. Pero entendía el orgullo. Entendía que su madre había logrado algo grande. Tenemos que celebrarlo, anunció ya, tirando de mi mano hacia el coche. ¿Podemos comprar los pastelitos, los que llevan fresas? Paramos en la pastelería de la calle Mayor, la que ha estado allí desde antes de que Emily naciera, y elegimos 2 pasteles pequeños con fresas incrustadas en la nata. Emily llevó la caja en su regazo todo el camino a casa, cuidadosa como una experta en desactivación de explosivos, narrando lo que imaginaba que sería la reacción de Daniel. Papá estará muy orgulloso de ti, dijo más de una vez, como si estuviera probando la frase para ver cómo sonaba. Va a decir que eres la mamá más dura de España. Sonreí y la dejé creerlo porque en ese punto yo también lo creía. Lo que sea que se hubiera enfriado entre Daniel y yo durante el último año, las noches tarde en las que ponía excusas por el teléfono que empezaba a ocultar de mi vista la distancia que se había filtrado en nuestro matrimonio como el agua que no notas hasta que estás empapada. Yo aún pensaba tontamente que esto le importaría, que 22 años de servicio culminando en esto sería algo que querría celebrar conmigo. Entramos en el garaje poco después de las 5.
La luz del porche ya estaba encendida, lo cual me pareció extraño a plena luz del día. Y había un coche que no reconocía aparcado en la acera, un modelo nuevo con la placa del concesionario aún puesta. Emily no notó nada de eso. Ya se estaba desabrochando con la caja de pasteles equilibrada. Cuidadosamente parloteando sobre cómo debíamos encender velas aunque no fuera un cumpleaños. Yo lo noté, siempre noto todo, 2 décadas leyendo habitaciones. Antes de entrar en ellas no se apagan solo porque esté en casa. Daniel estaba de pie en el umbral antes de que yo hubiera sacado mi llave, y a su lado había una mujer con una americana entallada. Pelo oscuro recogido y una expresión en la cara como si hubiera ensayado este momento y estuviera complacida con cómo estaba saliendo. En la isla de la cocina detrás de ellos, visible a través de la puerta abierta, descansaba una carpeta de cartón, lo suficientemente gruesa como para que reconociera lo que era antes de que nadie dijera una palabra. Elizabeth, dijo Daniel. Nada de hola. Ninguna mención al águila en mi cuello. Que tenía que haber notado, no era estúpido, fuera lo que fuera lo demás. Este matrimonio se ha terminado. El agarre de Emily en mi mano se tensó. Lo sentí. Antes de procesar sus palabras. Ese pequeño apretón, su cuerpo entendiendo que algo iba mal antes de que su mente lo comprendiera. La mujer a su lado, Vanessa. Aunque aún no sabía su nombre, me miró de arriba a abajo con algo entre diversión y desprecio. La forma en que evaluarías un mueble que estás a punto de tirar. Haz las maletas, soldadita, dijo y sonrió como si hubiera estado esperando todo el día para decirlo. Podría haber discutido. Podría haber hecho preguntas. Exigido explicaciones, dándoles la escena para la que claramente estaban preparados. En cambio, miré más allá de ambos, más allá de la carpeta en la encimera, más allá de 20 años de recuerdos apilados en cada habitación de esa casa. Y algo en mí se quedó muy quieto y muy tranquilo. La misma calma que había aprendido en los informes donde una reacción equivocada podía costar vidas. Vale, dije en voz baja. La sonrisa de Vanessa flaqueó ligeramente. ¿Qué es tan gracioso? Los miré a ellos, a Daniel, a la casa en la que pensaban que estaban parados reclamando la propiedad de cosas que no entendían. En realidad, dije con mi voz uniforme, casi amable. Esta casa pertenece a... Daniel se rió antes de que pudiera terminar, un sonido seco y desdeñoso que me cortó como si mi frase no mereciera ser completada. No tenía ni idea de qué. Acababa de cometer el último error de su matrimonio. La risa de Daniel se quedó en el aire un momento demasiado largo antes de que se enderezara y reclamara él. Espacio como siempre hacía cuando quería que una sala recordara quién estaba al mando. La casa es mía después del divorcio, dijo firme y seguro como si estuviera leyendo los términos de un contrato que ya había firmado en su cabeza. Puedes llevarte tus cosas e irte, Elizabeth. Seré razonable con los muebles. Vanessa no esperó a una invitación. Pasó por delante de él al recibidor y empezó a recorrer la casa como si ya fuera dueña. Sus dedos rozaban la barandilla, deteniéndose en la entrada del salón para juzgar el color de la pintura, la ubicación de las estanterías, la foto enmarcada del primer día de infantil de Emily en la repisa de la chimenea. La vi estudiar mi hogar de la forma en que un agente inmobiliario estudia un listado. Y algo en mí, una vieja parte disciplinada que había aprendido paciencia en lugares mucho más peligrosos que esta cocina, decidió dejarla seguir caminando. No discutí. No levanté la voz. Tomé la mano de Emily y la llevé arriba en su lugar, lejos del ruido, y la ayudé a reunir algunas cosas en su mochila, su conejo de peluche favorito, un jersey. El dibujo que había hecho en clase de plástica del que no había terminado de sentirse orgullosa. Ella estuvo callada todo el tiempo observando mi cara.
buscando señales de lo preocupada que debía estar. Y yo mantuve mi expresión estable porque eso es lo único que aún podía controlar. «Nos vamos, mami», susurró. Solo por esta noche, le dije, lo cual era cierto, aunque no de la forma que ella imaginaba. Antes de irnos, fui a la pequeña caja fuerte ignífuga, atornillada en el suelo de mi vestidor, la que Daniel nunca había preguntado en 11 años de matrimonio, y saqué una carpeta fina que había guardado allí desde mucho antes de que él y yo intercambiáramos nuestros votos. Daniel, observando desde el pasillo, asumió que tenía que ver con nuestras cuentas conjuntas algún esfuerzo para proteger activos compartidos. No preguntó. Solo me observó con la paciencia engreída de un hombre que pensaba que ya había ganado. No le corregí. Bajé las escaleras, puse la llave de mi casa suavemente sobre la encimera junto a los papeles de divorcio y los miré a ambos una última vez. Disfrutad de la velada, dije, y lo decía más de lo que ellos entendían. Emily y yo nos registramos en un hotel cerca de la base esa noche. Ella se quedó dormida más rápido de lo que esperaba, agotada por un día que había desbaratado cada expectativa con la que se había despertado, y yo me quedé despierta a su lado. Mucho tiempo, no por dolor, sino por algo más cercano a la claridad. 22 años de servicio te enseñan a separar la emoción de la acción. Llora después, muévete. Ahora. Así que no lloré por mi matrimonio esa noche. Hice llamadas telefónicas. De vuelta en la casa, Daniel y Vanessa estaban celebrando como si la guerra ya hubiera terminado. Me enteré después de segunda mano, de la forma en que estas cosas siempre salen a la luz. Una botella de champán abierta en mi cocina. Brindis por un futuro sobre el que ninguno de los dos tenía derecho legal. Vanessa, al parecer, ya había empezado a hablar de colores de pintura para él. Cuarto de invitados, sobre qué muebles suyos reemplazarían a los míos. Daniel, disfrutando del subidón de sentirse como si finalmente hubiera superado a la mujer de la que se había cansado de estar casado, la dejó soñar en voz alta sin corrección. Ninguno de los dos sabía que ese sueño tenía fecha de caducidad, medida en horas. A la mañana siguiente un funcionario judicial llegó a la casa. A las 9 en punto. Lo sé porque yo misma había organizado el momento la noche anterior, una de las varias llamadas que hice desde esa habitación de hotel. Mientras Emily dormía. Daniel abrió la puerta en albornoz con el café en la mano, probablemente esperando un paquete. En cambio, se le entregó una notificación legal, y me imagino, aunque no estuve allí para verlo, que su cara pasó por varias etapas antes de aterrizar en la confusión. La notificación era simple, 3 páginas, preparada por un abogado que había contratado años atrás. Precisamente para este tipo de contingencia, aunque esperaba no tener que usarla. Nunca. Declaraba en un lenguaje legal claro e indiscutible que la casa estaba titulada únicamente a mi nombre, que había sido comprada y pagada en su totalidad antes de que Daniel y yo nos casáramos. Que bajo las leyes de nuestra comunidad no constituía propiedad ganancial y por lo tanto, no estaba sujeta a división en ningún proceso de divorcio. Daniel me llamó 11 veces antes del mediodía. No respondí a ninguna. Algunas conversaciones se llevan mejor en un juzgado donde los hechos hablan en lugar de los sentimientos. A primera hora de la tarde, según lo que me contó después la niñera de Emily, que había pasado a dejar una carpeta de deberes olvidada, Vanessa leyó la notificación sobre el hombro de Daniel y se puso muy pálida, luego muy escandalosa. Imposible, se informó, que dijo, arrebatándole los papeles de las manos como si pudiera discutir con una escritura de propiedad, simplemente negándose a aceptarla. Esto tiene que ser un error. No fue un error. Fueron 11 años de decisiones silenciosas sobre las que Daniel nunca se había molestado en preguntar, llegando
Todas a la vez en el peor momento posible para las dos personas que habían asumido que mi ausencia significaba mi ignorancia. Para cuando finalmente devolví las llamadas de Daniel, habían pasado 2 días y su voz había perdido todo rastro de la confianza que había usado como una armadura en nuestra cocina. Para entonces ya había contratado a su propio abogado, un joven agudo llamado Curtis, que se especializaba, según su web, en recuperación agresiva de activos. Curtis había revisado los documentos de propiedad, las fechas notariadas, los extractos bancarios que mostraban que el pago inicial se había liquidado 8 meses antes de que Daniel y yo intercambiáramos votos en el juzgado. Le dijo a Daniel, con el lenguaje cuidadoso que usan los abogados cuando dan malas noticias a un cliente que no quiere escucharlas, que el papeleo era hermético. No había nada que impugnar. Ese fue el momento en que Daniel finalmente entendió algo que debería haber aprendido años antes. En 11 años de matrimonio, nunca le oculté nada. Simplemente él no había prestado atención. La verdad salió lentamente durante los días siguientes. No porque yo la estuviera reteniendo, sino porque Daniel nunca había hecho las preguntas correctas cuando importaba. Años antes de conocernos, cuando yo era capitán destinada en el extranjero, había usado mis bonos de despliegue y un hábito disciplinado de ahorrar casi todo lo que ganaba para comprar una modesta casa de 3 habitaciones a través de una venta de patrimonio, cuando el mercado en ese barrio aún era asequible. Había sido mi red de seguridad mucho antes de que Daniel llegara a mi vida. Mi póliza de seguro, silenciosa contra un mundo que no siempre trata bien a las mujeres solteras de uniforme. Cuando Daniel y yo nos casamos y finalmente nos mudamos a esa misma casa, él simplemente asumió, porque nunca lo corregí y porque nunca preguntó, que se había comprado conjuntamente, como la mayoría de las parejas casadas compran sus hogares. Le dejé creerlo porque nunca se me ocurrió que la verdad llegaría a importar tanto. Daniel intentó llamarme 17 veces durante 3 días. Finalmente respondí al cuarto, principalmente porque Emily seguía preguntando por qué papá sonaba tan enfadado en los mensajes de voz que no se suponía que debía escuchar. Me dejaste pensar que era nuestra, dijo. Y había verdadera ira en su voz, aunque noté que no se disculpó por los papeles de divorcio, ni por Vanessa, ni por cuántos meses se había estado gestando esto antes de que yo entrara sosteniendo la mano de mi hija y una caja de pasteles. Nunca preguntaste a nombre de quién estaba la escritura, Daniel, dije. En 11 años. Nunca preguntaste ni una vez. No tuvo respuesta para eso porque no la había. Algunas verdades solo son incómodas cuando te das cuenta de cuánto tiempo evitaste mirarlas. La paciencia de Vanessa, mientras tanto, se estaba agotando rápidamente. Había trasladado varias cajas de sus pertenencias a la casa esa primera noche de celebración, tan segura de su nueva dirección que apenas había esperado a que la tinta se secara en nada. Ahora esas cajas permanecían en el garaje sin abrir, mientras ella y Daniel discutían en tonos que los vecinos aparentemente podían oír a través de las ventanas abiertas. Ella había creído completamente las garantías de Daniel de que él era un ejecutivo inmobiliario exitoso, que la casa era un activo compartido, que casarse con alguien con dinero significaba casarse con seguridad. No había planeado un escenario donde la aburrida mujer de militar, como al parecer me había llamado ante un conocido mutuo, resultara tener todas las cartas de la baraja. Emily, por su parte, estaba manejando la agitación con más gracia que cualquier adulto en esta historia. Había empezado a llamar al hotel nuestro pequeño apartamento y había organizado sus animales de peluche a lo largo del alféizar de la ventana como si se estuviera instalando para una estancia prolongada. Cuando Daniel llamó para organizar una visita, ella me quitó el teléfono con una seriedad que me rompió un poco el corazón. No quiero ir a quedarme contigo ahora mismo, le dijo con
Su voz pequeña pero firme. Quiero quedarme con mamá. Le oí intentar discutir. Suavemente al principio, luego con más urgencia, pero Emily se mantuvo firme de la forma en que me había visto mantenerme firme, educada, tranquila, sin levantar la voz, pero sin ceder. Cuando me devolvió el teléfono, tenía la barbilla levantada de una manera que me recordaba tanto a mí misma a esa edad, que casi deshizo la compostura que había estado manteniendo tan cuidadosamente. La última llamada de Daniel esa semana no fue sobre Emily, ni sobre una reconciliación, ni siquiera sobre la casa directamente. Fue sobre el control y la lenta realización de que no le quedaba ninguno. Había construido su sentido de autoridad en nuestro matrimonio sobre suposiciones de que yo estaba demasiado ocupada, demasiado desplegada, demasiado absorbida por mi carrera como para notar los detalles de nuestra vida compartida. Nunca imaginó que la mujer que consideraba demasiado simple, demasiado rígida, demasiado militar para ser interesante había pasado años construyendo silenciosamente una base de la que él no sabía nada. ¿Has estado planeando esto?, dijo finalmente y pude oír algo cercano al miedo bajo la acusación. No, Daniel, le dije y por primera vez en días dejé que un poco de lo que realmente sentía entrara en mi voz. Simplemente siempre he prestado atención a mi propia vida. Deberías intentarlo. ¿Alguna vez? Colgué antes de que pudiera responder. Algunas conversaciones terminan mejor en silencio que en una discusión. La casa fue solo el principio. A las 2 semanas de la separación, Daniel descubrió algo que le inquietó más de lo que la escritura lo había hecho nunca. Nuestra cuenta corriente conjunta, la que habíamos usado durante años para cubrir la compra, suministros y los gastos escolares de Emily, apenas tenía suficiente para cubrir un mes de facturas. Me llamó en un tono entre acusatorio y de pánico, exigiendo saber a dónde se había ido nuestro dinero como si lo hubiera desviado silenciosamente en la noche. Yo no me había llevado nada. Esa era la parte que no parecía capaz de comprender. La cuenta conjunta siempre había sido exactamente lo que parecía, una cuenta compartida para gastos cotidianos compartidos. Nunca había sido donde vivían mis ahorros reales. Daniel simplemente nunca había preguntado a dónde iba el resto de mis ingresos y yo nunca lo ofrecí voluntariamente, en parte por hábito, en parte porque una carrera dedicada a gestionar la logística de operaciones clasificadas te enseña a mantener la información compartimentada, incluso en casa. Él había estado depositando su salario y retirando de esa misma cuenta para los costes del hogar durante más de una década, asumiendo que representaba la imagen completa de nuestras finanzas. Nunca lo había hecho. Lo que Daniel no sabía, que solo ahora empezaba a comprender a través de su propio contable. Un hombre claramente no acostumbrado a dar noticias como esta. Era que yo había pasado 15 años construyendo silenciosamente una vida financiera propia, separada y disciplinada de la misma manera que había construido todo lo demás. La paga de los despliegues, que la mayoría de la gente gasta en nada, la había canalizado hacia fondos indexados de bajo coste. Las dietas de vivienda, que no había necesitado desde que la casa ya estaba pagada, las había redirigido a una modesta pero creciente cartera de acciones con dividendos. 3 años antes había comprado una pequeña propiedad de alquiler cerca de la base, el tipo de dúplex de 2 habitaciones poco glamuroso que no queda bien en las fotos, pero que paga religiosamente cada mes. Nada de eso era extravagante. Nada de eso estaba oculto en el sentido dramático que Daniel quería creer. Simplemente no. Era suyo y él nunca había preguntado si existía. Me dejaste pensar que estábamos pasando apuros, dijo durante una llamada particularmente acalorada, y casi me reí de la extrañeza de la acusación, dado que él era quien había entrado en nuestra cocina con papeles de divorcio y una novia 3 semanas antes.
Nunca. Te dije que estuviéramos pasando apuros, Daniel, dije en cambio manteniendo mi voz nivelada. Tú te contaste una historia sobre nuestra vida, y te dejé seguir. Creyéndola porque era más fácil que discutir contigo sobre dinero cada vez que regresaba de un despliegue. La verdad, cuando finalmente se asentó sobre él, pareció golpear más fuerte que la pérdida de la casa. Durante 11 años, Daniel había operado bajo la suposición silenciosa y cómoda de que él era la pareja más capaz en nuestro matrimonio, el proveedor, el estratega, el que entendía el dinero, el estatus y cómo funcionaba el mundo. Había construido su identidad en parte alrededor de esa suposición, había hecho comentarios a lo largo de los años, algunos descuidados, otros hirientes, sobre que mi sueldo era estable pero modesto en comparación con los tratos que él cerraba. Nunca preguntó qué hacía. Yo con la diferencia. Ahora estaba descubriendo que la mujer a la que consideraba financieramente intrascendente lo había superado silenciosamente de una manera medible sin necesitar nunca su ayuda ni su permiso. La reacción de Vanessa cuando conoció el alcance total de todo fue peor que la de Daniel. Había entrado en esta relación con una imagen específica en mente, un ejecutivo exitoso, una casa valiosa, una mejora de estilo de vida respecto a sus relaciones anteriores. Ver esa imagen disolverse en tiempo real, pieza a pieza, pareció erosionar la paciencia que le quedaba. Las discusiones entre ellos se volvieron más fuertes y frecuentes. Un vecino me mencionó con cuidado, casi disculpándose, que había escuchado voces alzadas viniendo de la casa en más de una velada. La voz de Vanessa, más aguda y frecuente que la de Daniel. Me dijiste que tenías dinero, se dice que le dijo. Me dijiste que ella era solo una soldada a la que sería fácil pisotear. Daniel, por su parte, parecía estar descubriendo en tiempo real que la mujer por la que me había dejado tenía expectativas específicas sobre cómo debía ser su vida juntos, expectativas construidas sobre suposiciones de riqueza y estabilidad que estaban demostrando ser falsas rápidamente. Cualquier afecto que hubiera existido entre ellos se estaba combando bajo el peso de la decepción financiera, y descubrí que sentía muy poco por eso. De cualquier manera, había pasado suficientes años compartimentando como para saber que las consecuencias de los demás no eran mías para cargarlas. Me concentré en Emily, en mantener su rutina estable a pesar de la agitación, misma hora de dormir, mismo desayuno, mismo camino al colegio. Cuando podía manejarlo con mi horario. Me preguntó una vez, de la nada, por qué papá sonaba tan cansado al teléfono últimamente. Cosas de adultos, le dije, lo cual no era mentira, solo una verdad incompleta, el tipo que se te permite ofrecer a una niña de 8 años. Lo que no le dije es que su padre estaba descubriendo en tiempo real exactamente cuánta de su identidad había sido tomada prestada de suposiciones que nunca se molestó en verificar, y que el ajuste de cuentas solo estaba empezando. El juzgado era más pequeño de lo que la gente espera, todo paredes beige y luz fluorescente. Nada parecido a las dramáticas salas de paneles de madera que la televisión te entrena para imaginar. Llegué temprano como hago para todo, y elegí usar mi uniforme de servicio del ejército en lugar de ropa civil, no por efecto, aunque entendía que lo tendría, sino porque era simplemente quien era, y había pasado suficiente tiempo de mi vida suavizando ese hecho para la comodidad de otros. Daniel llegó con Curtis, su abogado, ambos con trajes caros que parecían un poco demasiado nuevos, de la forma en que la ropa parece cuando se ha comprado específicamente para una ocasión en lugar de estar gastada por la familiaridad. La confianza de Daniel había regresado un poco para entonces, reconstruida a través de semanas en las que Curtis le aseguraba que un juez aún podría ver las cosas a su manera, que 11 años de matrimonio tenían peso independientemente de lo que dijera una escritura.
Entendía la estrategia. Simplemente no pensaba que funcionaría. La juez Rebecca Hill entró unos minutos después de las 9, revisó el expediente. Frente a ella con la eficiencia rápida de alguien que había visto todas las versiones de esta discusión antes y levantó la vista cuando llegó a mis papeles. Buenos días, coronel Carter, dijo, y algo en su tono me dijo que había notado el uniforme, entendido exactamente lo que representaba y respetado. Sin necesidad de decirlo directamente. La audiencia avanzó rápidamente a través de los asuntos preliminares, acuerdos de custodia para Emily, que el abogado de Daniel apenas impugnó dadas las preferencias claramente expresadas de la niña, y luego se asentó en el asunto que había traído a todos a esa sala, la casa. Curtis argumentó lo que pudo, gesticulando hacia la duración del matrimonio, hacia las contribuciones financieras de Daniel al hogar a lo largo de los años, hacia una vaga noción de equidad que no se sostenía particularmente bien contra una escritura de propiedad con fecha de compra 8 meses antes de nuestra boda. Mi abogada, una mujer medida llamada Patricia Reyes, que había manejado derecho de familia militar durante más de una década, simplemente expuso la documentación. Contrato de compraventa, nota de liquidación, registros de pago de hipoteca. Todo a mi nombre. Todo anterior al matrimonio por casi un año. Era, como me había dicho desde nuestra primera reunión, uno de los casos más limpios que jamás había visto. Entonces llamó a Margaret Lawson. No había visto a Margaret en años, no desde la mesa de cierre donde me había entregado las llaves de esa casa, con lágrimas en los ojos que no había entendido del todo en ese momento. Caminó hacia el estrado lentamente usando un bastón ahora, pero su voz seguía siendo aguda, seguía siendo precisa, la voz de una mujer que había pasado 40 años ejerciendo el derecho antes de retirarse a una vida más tranquila. Explicó. Cuando se le preguntó que ella había sido dueña de la casa antes que yo, que la había vendido directa y privadamente sin haberla listado nunca en el mercado abierto. Cuando Patricia le preguntó por qué, la respuesta de Margaret se asentó sobre la sala de una manera que no había esperado. Conocía a la coronel Carter. Capitán Carter en ese entonces, a través de un programa que conectaba a veteranos con oportunidades de vivienda, dijo. Ella acababa de regresar de su tercer despliegue. Estaba agotada de una manera que reconocí porque mi propio difunto marido cumplió 2 misiones en Vietnam y regresó a casa cargando el mismo tipo de cansancio. Decidí que quería vender mi casa a alguien que entendiera lo que costaba servir a este país. Y se la ofrecí muy por debajo del precio de mercado porque creía que ella se había ganado esa consideración. Me aseguré de que cada documento fuera hermético y a su nombre solo porque quería que ella tuviera algo en este mundo que nadie pudiera quitarle. No había conocido esa última parte. Sentí algo tensarse en mi pecho, inesperado y poco bienvenido en un juzgado. Y mantuve mi expresión quieta, de la manera en que me había entrenado para hacerlo durante 2 décadas. La cara de Daniel al otro lado de la sala se había puesto del color del papel viejo. Patricia hizo algunas preguntas más, confirmando el cronograma, confirmando que Margaret había supervisado personalmente cada paso de la venta específicamente para asegurar que nunca pudiera surgir ambigüedad sobre la propiedad. Curtis, a su favor, no desperdició mucho esfuerzo tratando de sacudir su testimonio. No había nada que sacudir. Una abogada jubilada de 80 años con un rastro de papel tan hermético no es una testigo a la que puedas interrogar hasta la contradicción. La juez Hill no tardó mucho en dictaminar, señaló leyendo de sus notas con la cadencia plana y sin prisas que usan los jueces cuando saben exactamente lo que piensan, que la casa no era propiedad ganancial, sino una propiedad separada comprada antes del matrimonio con documentación que no dejaba lugar a la reclamación conyugal que el abogado de Daniel había intentado construir.
Concedió el divorcio, otorgó la custodia principal de Emily a mí con un régimen de visitas generoso para Daniel, sujeto a la consistencia, y confirmó la casa como solo mía, libre de cualquier reclamación del matrimonio que hasta hace 3 semanas había existido dentro de sus paredes. Daniel no me miró mientras se leía el fallo. Se quedó mirando algún punto fijo en la mesa frente a él, y reconocí la expresión porque yo misma había llevado algo parecido una vez, años atrás, en una sala de informes donde una misión que había planeado durante meses se vino abajo en una sola frase. Recogí mis papeles, asentí una vez a Margaret, que me sonrió con algo parecido al orgullo, y salí de ese juzgado hacia el aparcamiento, donde Emily estaba esperando con su abuela, balanceando las piernas en un banco. Totalmente ajena a que la última pieza incierta de nuestro futuro acababa de ser resuelta en una sala en la que ella no tenía edad para sentarse. Daniel tenía 30 días para desalojar la casa según la orden del juez, y usó casi cada uno de ellos moviendo cajas en viajes lentos y reacios que los vecinos no pudieron evitar notar. No. Estuve allí para la mayor parte. Patricia había organizado la logística, así que no necesité estarlo, y descubrí que no tenía apetito para ver a un hombre empacar la vida que había intentado quitarme. No hay satisfacción en ese tipo de escena, solo agotamiento. Y yo había tenido suficiente de ambos para toda una vida. Vanessa no esperó a los 30 días. Según el mismo vecino que me había mantenido informada durante la ordalía, se fue a la semana del fallo. Sus cajas, las que habían estado sin abrir en el garaje durante más de un mes, aún precintadas, aún etiquetadas con su caligrafía, cargadas en un camión de mudanzas por personas que no eran Daniel. No se despidió de él de ninguna manera. El vecino solo fue testigo de cómo daba indicaciones a los transportistas y luego se fue, la relación, aparentemente incapaz de sobrevivir al descubrimiento de que la vida en la que se había embarcado no existía de la forma en que le habían prometido. Me enteré de segunda mano y mucho más tarde de que se había mudado a otro estado por completo, persiguiendo alguna nueva versión de la misma ambición que la había traído a mi cocina con una sonrisa en la cara y la casa de otra persona detrás de ella. La vida profesional de Daniel no corrió mucha mejor suerte. La firma inmobiliaria para la que trabajaba valoraba la discreción y la reputación por encima de casi todo lo demás. Y un divorcio público y desordenado que involucraba a una coronel condecorada, una amante y un testimonio judicial de una abogada retirada de 80 años había generado más atención en ciertos círculos de la que sus empleadores estaban dispuestos a tolerar. No orquesté nada de eso. Nunca hablé con un periodista. Nunca publiqué nada, nunca dije una palabra más allá de lo que el tribunal requirió. Pero los pueblos pequeños y los círculos profesionales pequeños hablan, y Daniel descubrió que la versión de sí mismo que había construido, exitosa en control, admirada, había sido más frágil de lo que entendía. Dependiente de una historia que se desmoronó en el momento en que suficientes personas supieron la verdad de cómo terminó. No sentí satisfacción por sus pérdidas de la forma en que imagino que algunas personas lo habrían hecho. 22 años de uniforme te enseñan que la venganza rara vez es tan limpia como la gente imagina. Que las personas que la persiguen suelen terminar cargando con más peso que aquellas a las que apuntaban. Yo tenía a Emily. Tenía la casa pagada y segura, con la luz de la mañana que golpeaba la mesa de la cocina exactamente de la misma manera que el día que Margaret Lawson me entregó las llaves. No. Necesitaba la caída de Daniel para sentir que había ganado algo, porque había dejado de medir mi vida contra la suya en el momento en que salí de esa cocina, sosteniendo la mano de mi hija. Lo que sí insistí a través de Patricia fue en la estructura. Daniel podía ver a Emily según el calendario que el tribunal había
establecido, siempre que él se comportara como un padre en lugar de un hombre. Actuando de padre para una audiencia. No me interesaba castigarlo alejando a Emily de él. Fuera lo que me hubiera hecho, cualquier cosa que hubiera intentado quitarme, nada de eso cambiaba el hecho de que Emily le amaba. Y los niños no deberían heredar las batallas de sus padres como propias. Emily me preguntó al respecto una noche semanas después del fallo, mientras desempacábamos la última de las cajas que había traído del hotel. Estaba sentada, con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación, organizando sus animales de peluche de vuelta en la estantería donde pertenecían, cuando me miró con el tipo de franqueza que solo los niños manejan. Mamá, dijo, ¿estamos realmente bien? ¿Cómo, realmente bien? Me senté en el suelo a su lado, la alfombra fría bajo mis manos, y pensé en cómo responder honestamente sin darle más de lo que una niña de 8 años necesitaba cargar. Por fin somos libres, le dije. Y sentí que la verdad de ello se asentaba en mi pecho mientras lo decía. Sólida inquebrantable de una manera que me sorprendió. No libre de dificultades, el divorcio no funciona así, y la coparentalidad con Daniel requeriría paciencia. Durante años. Pero libre de la versión de nuestra vida que me había obligado a empequeñecerme, a dejar que las suposiciones quedaran sin corregir, a aceptar ser subestimada como el precio de la paz en mi propio hogar. Emily asintió lentamente, pareciendo aceptar la respuesta al pie de la letra, como los niños suelen hacer, confiando más en el tono que en las palabras específicas. Volvió a organizar su conejo de peluche en la estantería, ajustándolo 2 veces hasta que quedó exactamente bien, y la observé con una plenitud en mi pecho que no tenía nada que ver con el rango, la propiedad o cualquiera de las cosas que Daniel y Vanessa habían intentado quitarme alguna vez. Fuera, la última luz de la tarde entraba en ángulo a través de la ventana en el mismo patrón dorado que recordaba de años atrás, el día que Margaret Lawson me había mostrado por primera vez esta casa, y me dijo sin explicar del todo por qué que pensaba que haría de alguien un hogar muy bueno. Tenía razón. Solo había tardado más de lo que cualquiera de nosotros esperaba en ser enteramente mía. El primer fin de semana después de que Daniel terminara de mudarse, Emily y yo pintamos su habitación. No había sido parte de ningún plan, y yo no me había sentado a decidir que así marcaríamos el comienzo de lo que viniera después. Pero Emily había mencionado casi al pasar que quería que sus paredes fueran de un color diferente, algo que se sintiera suyo en lugar de algo que simplemente siempre había estado allí. Condujimos a la tienda de bricolaje un sábado por la mañana y la dejamos elegir de las muestras de pintura. Su dedo pequeño trazando azules y amarillos antes de decidirse por un verde pálido suave que me recordó, aunque no lo dije, al color de las hojas nuevas a principios de primavera. Pasamos toda la tarde en ello con la lona extendida por el suelo, Emily con una de mis viejas camisetas del ejército 3 tallas más grande, ambos con pintura en las manos y en la cara para cuando terminamos la primera capa. No era particularmente buena manteniéndose dentro de las líneas, y descubrí que no me importaba. Había algo en ese trabajo desestructurado e imperfecto, pasando el rodillo por las paredes con mi hija riendo cuando ella agitó un pincel con demasiado entusiasmo y me manchó la manga, que se sentía más como un hogar que cualquier cosa que hubiera experimentado en los 11 años que pasé intentando hacer que un matrimonio funcionara en estas mismas habitaciones. Las noticias vuelan en un vecindario como el nuestro, y para el siguiente fin de semana, la gente había empezado a pasar. No por curiosidad sobre el divorcio, aunque estoy segura de que algo de eso existía silenciosamente bajo la superficie, sino por algo más generoso, una especie de reconocimiento comunal de que Emily y yo estábamos reconstruyendo algo, y que reconstruir es más fácil con compañía. Los vecinos trajeron guisos y
Muebles sobrantes que ya no necesitaban. Algunos de mis antiguos colegas de la base, personas que me habían conocido a través de despliegues, ascensos y la lenta arquitectura de una carrera militar, condujeron hasta aquí una tarde de domingo para ayudarme a montar una nueva estantería para el salón. El tipo de apoyo práctico y poco glamuroso que significa más de lo que las flores podrían significar nunca. El coronel David Morgan vino esa misma tarde, aún en proceso de retirarse tras casi 30 años de servicio él mismo, y se quedó de pie en mi salón recién reorganizado con un nivel de orgullo en su rostro que no esperaba y con el que no sabía muy bien qué hacer. Algunas personas piensan que el rango se gana en el campo de batalla, dijo mirando a mi alrededor, a la casa, a Emily persiguiendo al perro del vecino por el patio trasero a través de la ventana, a la vida tranquila y estable que estaba construyendo sin el permiso de nadie. A veces se gana sobreviviendo a la vida con dignidad. No tuve una respuesta para eso de inmediato. Nunca me he sentido especialmente cómoda con los elogios, incluso después de 2 décadas recibiendo condecoraciones, medallas y los reconocimientos formales que vienen con una larga carrera. Pero algo en la forma en que lo dijo se asentó en mí de manera diferente a cualquiera de esas ceremonias, porque esto no se trataba de una misión completada bajo las órdenes de alguien. Esto se trataba de elegir deliberada y silenciosamente aferrarme a mí misma a través de algo diseñado para despojarme de ello. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa y Emily se hubiera quedado dormida, agotada por un día de correr con el perro del vecino, tomé la foto enmarcada de mi ceremonia de ascenso, la que había estado llevando a casa el día que todo se vino abajo, y la colgué en el pasillo cerca de la puerta principal, donde la vería cada vez que entrara y saliera. No como un trofeo, no como una prueba de algo para nadie que pudiera visitar, solo como un recordatorio para mí misma de lo que ese día había significado realmente. Bajo todo lo que sucedió después, entendí algo de pie en ese pasillo que no había comprendido del todo en el juzgado, ni en las semanas de maniobras legales. Ni siquiera en la satisfacción silenciosa de ver la versión de sí mismo cuidadosamente construida de Daniel desmoronarse bajo el peso de sus propias elecciones. La verdadera victoria no había sido la casa, ni el dinero, ni siquiera la reivindicación de ver a personas que me habían subestimado descubrir exactamente lo equivocadas que estaban. La verdadera victoria era más pequeña y constante que todo eso. Era Emily durmiendo profundamente arriba en una habitación verde que ella misma había elegido. Era un hogar que finalmente pertenecía por completo a las personas que realmente vivían en él con honestidad. Daniel envió una carta varios meses después, escrita a mano, cuidadosa de una manera que sugería múltiples borradores. Se disculpó, no extensamente, no de una manera que excusara nada, no lo suficientemente sincero como para que creyera que lo decía en serio. Dijo que entendía ahora lo que había tirado por la borda, y que esperaba algún día ser el tipo de padre que Emily merecía, incluso si ya no tenía ningún derecho a ser el marido que yo alguna vez necesité que fuera. No. Respondí con ira. Tampoco respondí con calidez. Escribí de vuelta 3 frases. Agradeciéndole la honestidad, confirmando el calendario de visitas de Emily para el mes siguiente y deseándole lo mejor en lo que viniera después para él. Algunas puertas no necesitan ser cerradas de golpe para permanecer cerradas. Solo necesitan ser dejadas tranquila y firmemente en el pasado mientras caminas hacia adelante, hacia lo que sea que estés construyendo en su lugar. El día que me dijeron que hiciera las maletas, pensaron que me estaban quitando mi hogar. Nunca se dieron cuenta de que yo había estado llevando mi verdadero hogar conmigo todo el tiempo, sosteniendo la mano de mi hija todo el camino de regreso a una casa que había sido mía antes de que cualquiera de ellos cruzara nunca su puerta.